invaden Berlín. El Tercer Reich cae. El Führer no está en la superficie. Se ha refugiado en su búnker subterráneo para evitar caer en manos enemigas. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. El mariscal Dönitz anuncia por Radio Hamburgo que Hitler ha caído luchando heroicamente. Las agencias de prensa internacionales difunden la noticia. Sin embargo, el cuerpo de Adolf Hitler jamás fue encontrado. La versión más difundida es que Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun en el búnker de la Cancillería. Pero, ¿se puede probar fehacientemente que Hitler se suicidó en Berlín? ...24 horas después, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch comenzó la búsqueda de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrillaron la zona del búnker, reunieron todas las pruebas de restos humanos que hallaron en el lugar y declararon que ninguno pertenecía al Führer. Pocas horas más tarde, Joseph Stalin denunció al mundo que Hitler había escapado. En 1958, pocos años después de la muerte de Stalin, el gobierno ruso cambió su versión y anunció que tenía en su poder la única prueba física de la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. El fragmento del cráneo con un agujero de bala, supuestamente descubierto entre los restos humanos calcinados en las cercanías del búnker de Berlín, fue expuesto en el Museo de la Guerra de Moscú durante más de 50 años, sepultando las especulaciones sobre un eventual escape de Hitler. Sin embargo, en 2009, se produjo un giro sorprendente cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut accedió al cráneo exhibido en Moscú y realizó pruebas de ADN demostrando que la única prueba existente de la muerte del Führer era falsa. ¿Qué pasó entonces realmente con Adolf Hitler? Desde 1945 existen infinidad de teorías sobre una eventual fuga de Adolf Hitler en submarino hacia la República Argentina. También hay cientos de testimonios de avistajes de Hitler en distintas partes del planeta. La mayoría se han producido en la Argentina, un lugar donde buscaron refugio muchos jerarcas nazis. Los mismos servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como el FBI o la CIA, denunciaron la presencia de Hitler en Argentina y elaboraron un identikit emulando la apariencia del Führer en los años siguientes. ¿Cómo logró el hombre más buscado del planeta escapar de Alemania y refugiarse en la Patagonia Argentina? En una investigación sin precedentes, seguiremos los pasos de Hitler en su eventual escape hacia la República Argentina. Conoceremos el refugio personal del Führer. Visitaremos la base de submarinos de donde presuntamente partió el dictador y nos adentraremos en la estancia argentina, donde según la mayoría de los testigos, vivió refugiado hasta sus últimos días. Analizando las rutas de escape y la opinión de los especialistas, nos adentraremos en la investigación de la compleja trama de uno de los grandes misterios del siglo XX, cuyos resultados podrían cambiar la historia. Carlos de Nápoli,
historiador y escritor especializado en nazismo, comienza su trabajo en Berlín junto al investigador y productor Mariano Gómez, donde buscan las primeras pruebas de la eventual fuga de Hitler. Carlos ingresa en uno de los cientos de búnkers que aún hay en Berlín buscando respuestas a sus interrogantes. Todo lo que se sabe oficialmente sobre los últimos días del Führer en Berlín proviene de la investigación realizada por el historiador inglés Hugh Trevor Roper. Su libro Los últimos días de Hitler fue escrito por encargo del Servicio de Inteligencia británico 5 meses después de terminada la Segunda Guerra. En una semana, 10 días, hizo una relazione fundamentándose en un testigo presenciale, Kempka, que falló en fechas hasta de casi meses que se equivocó contando los hechos. Bueno, le pasaron encima errores también de grafía del mismo que declaraba, y armó en base a lo que escuchó. Los aliados, cioè angloamericanos, en realidad no tenían ningún testigo, porque lo que contaban erano catturados por los rusos, porque Berlín era rodeada de rusos. Según su investigación, Hitler llegó a Berlín el 20 de abril de 1945. Ese día cumplía 56 años. Su cometido, comandar personalmente la defensa del Reich. La información supuestamente obtenida en la investigación mostraba que en aquellos días Hitler estaba atravesando un periodo de gran nerviosismo y echaba a todos, salvo a sí mismo, la culpa de la derrota militar. Los testigos citados por Trevor Roper manifestaron que Hitler pasó sus últimos días acompañado por su amante, Eva Braun, y por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. La noche del 29 de abril, se casó con Eva en la pequeña sala de conferencias del refugio subterráneo. Después de la ceremonia, los recién casados se retiraron a su habitación para una cena de bodas. A las 2:30 de la mañana del 30 de abril, Hitler convocó a una decena de colaboradores de los refugios próximos y se despidió de ellos. No volvieron a verlo jamás. El relato concluye afirmando que una vez consumado el suicidio, algunos colaboradores subieron el cadáver del Führer al jardín de la Cancillería y lo quemaron. Un testigo, yo le interrogo, yo le pregunto, yo le veo los ojos. Él no hizo nada de esto. Todos los testigos que tuvo, la mayoría no lo vio, no lo entrevistó. Tampoco Hannah Reich realmente la entrevistó. Antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, el poder político reunido en manos de Hitler se ejercía desde la Cancillería del Reich. Como contemplaban la posibilidad de bombardeos enemigos sobre Berlín, los nazis habían construido un búnker en el subsuelo del edificio. En los jardines de la nueva Cancillería no entraba nadie que no fuera por invitación directa de Hitler o de su propia mano. Nadie tenía que ver el lujo, la ostentación en la cual estaban viviendo, cuando hacia afuera se daba una imagen de que el Führer estaba trabajando. En esta zona estaba el edificio de la Cancillería donde, según las teorías difundidas, Hitler pasó sus últimos días. En una de estas habitaciones, según una versión de muchos historiadores, y de ella misma, estuvo Hannah Reich los últimos días de Hitler, que era la piloto favorita del Führer, que dice ella que vino a buscarlo, que vino con un Fischer-Storch y que aterrizó en el eje para entonces este-oeste. El 26 de abril de 1945, la piloto nazi Hannah Reich aterrizó en Berlín entre los disparos de la artillería soviética y visitó a Hitler en las profundidades del búnker. Hannah Reich ingresó presuntamente al búnker, se reunió con Hitler y le informó que tenía instrucciones de llevárselo hacia el norte junto con su mujer Eva Braun. El
Carlos de Napoli ha pasado más de 20 años investigando el destino final de Adolf Hitler. De Napoli está convencido de que Hitler escapó. Pero, ¿cómo habría escapado del centro de Berlín, rodeado de miles de soldados, el hombre más buscado del planeta? Algunos investigadores e historiadores, como Patrick Burnside, creen que Hitler podría haber sido rescatado pocas horas antes de la caída por la piloto nazi Hannah Reich. El 29 de abril, Reich escapó del fuego de los aliados y logró salir de Berlín poco después de visitar las profundidades del búnker de la Cancillería. La signorina Bormann, de su palabra, dice: Hitler logró escapar a la captura y a la muerte la noche del 30 de abril y despegando con un avión en la Unter der Linden, en el cual encontró lugar una mujer y maletas. Muchos creen que Hitler pudo haber estado en ese avión. Sin embargo, Hannah Reich cambió su versión a través de los años y murió sin revelar su secreto. Hannah Reich escribió un libro que se llama Volar es mi vida, donde detalla especialmente los últimos minutos del Tercer Reich. Ella sale posiblemente entre el 29 y el 30 de abril en un último vuelo que salió de Berlín, puede traspasar el cerco ruso, ¿no? Llamativamente, en la última edición del libro, ella agregó 3 últimas líneas, y esto que escribió lo escribió en forma de interrogante. Y ese interrogante que ella escribe es: ¿no habré sido yo quien sacó a Hitler de Berlín? ¿Revelaría este secreto? Entonces, ¿qué misterio se esconde detrás de la suerte de Adolf Hitler? Con la caída de Berlín, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch, al mando del teniente coronel Iván Klimenko, comenzó la búsqueda de los restos de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrearon la zona del búnker de la Cancillería y reunieron todas las pruebas de cadáveres que hallaron en el lugar, incluso los restos de los cuerpos quemados. Ninguno pertenecía a Hitler. La hipótesis del cuerpo quemado ha sido puesta en duda por los especialistas. Viene uno, el supuesto chofer, y le dice: Hitler murió, yo lo quemé, yo le di fuego, y... perfecto, muy bien, así murió Hitler. ¿Cuándo se ha visto un policía de pueblerino que enfrenta a un homicidio o un muerto desaparecido aceptaría las confesiones de uno que además era 10, 12 años que estaba al lado de Hitler y que trabajaba para él? La falta de evidencia sobre los últimos días del Führer en Berlín acrecientan sus interrogantes. No hay fotos, no hay películas, no hay registro de su voz, no hay cuerpo, no hay nada. Carlos de Napoli no cree que Hitler haya muerto en Berlín, tampoco que haya escapado de allí. Su hipótesis podría cambiar el curso de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el destino final de uno de los mayores criminales de la historia. Según su teoría, la falta de pruebas que rodea los últimos días de Hitler en Berlín se explica por una sencilla razón. Adolf Hitler no estuvo allí durante los días de la caída del Tercer Reich. Esa fue una pantalla utilizada por los nazis para facilitar la huida de su líder. Poco tiempo antes de la llegada de los soviéticos a Berlín, la ciudad se encontraba completamente abandonada. El núcleo del poder estaba en Berchtesgaden, en la frontera misma con Austria, alejada del alcance del fuego enemigo. Berchtesgaden es un pueblo alpino asentado en la región de Baviera, al sur de Alemania, donde el propio Hitler eligió vivir desde 1923. Carlos de Napoli viaja a Berchtesgaden para conocer el lugar donde Adolf Hitler habría permanecido oculto hasta su eventual fuga. Mirá lo que es esta estación, ¿no? Donde tantas veces bajó Hitler aquí. Este debe ser uno de los lugares más visitados. Porque él venía acá de soltero y tenía que venir en tren. Lo que pasa es que la estación era mucho más pequeña. Después se hizo hacer este monstruo.
Hitler de hecho llegó a Berchtesgaden por casualidad. En su primera visita a comienzos de 1923, Hitler inmediatamente se sintió fascinado por este paisaje. En 1928, tuvo la posibilidad de rentar la casa vacacional Magenfeld. Luego de haberla rentado, comenzó a hacer los trámites para comprarla, pero estos trámites se extendieron hasta el verano de 1933, cuando finalmente pudo adquirirla. A eso me refiero cuando digo que la compra de la casa fue por mera casualidad. Para cuando Hitler fue nombrado vicecanciller y posteriormente asumió el poder del Reich, desde la casa de Magenfeld comenzó la gran transformación de la región de Obersalzberg a lo que se conoció como la zona militar del Führer. Él nació acá nomás. ¿En dónde? En Linz, en Austria. No está lejos de donde nació. Estamos a 50 kilómetros, 60. La ciudad de Linz. Y por lo que fuere, digamos, por relaciones personales que tenía y todo, se consiguió un contacto para vivir un tiempo en Múnich y otro tiempo que es donde a él le gustaba vivir acá en la montaña, pintando y todo eso. En Berchtesgaden no solo estaba la casa de Adolf Hitler, siendo la cuna del poder político nazi, también albergaba al comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring. Pero debajo de las colinas de Berchtesgaden se escondía una ciudad subterránea compuesta por 6 kilómetros, 700 metros de túneles. De esa forma, Berchtesgaden se convertía en un lugar inexpugnable, ideal para mantener a salvo a Adolf Hitler en los últimos días del Tercer Reich. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, Berchtesgaden se constituyó en el centro de la telaraña del poder nazi. Allí el Führer dio las órdenes que terminaron con la vida de millones de seres humanos. Bajo las montañas y las residencias oficiales de Berchtesgaden existía una verdadera ciudad oculta. En esta posada se encontraban las oficinas. En principio estaba la administración de Obersalzberg y luego sirvió de hogar a Martin Bormann y para la dirección del partido. Este era el campo de trabajo de la región. Es interesante cómo en 1945 todo fue destruido por bombas de la SS, dejando solo las ruinas de toda la zona para que no pudieran recordarlo. Así es. Cuando los aliados supieron que Berchtesgaden se convirtió en el lugar de esparcimiento del dictador, donde se retiraba cuando no estaba haciendo propaganda, se convirtió en el primer objetivo militar. Pero lo que aún no sabían era que las casas que veían eran solo un camuflaje para lo verdaderamente importante que se encontraba custodiado bajo tierra, dentro de la montaña. De hecho, de acuerdo a la norma jurídica y a las leyes de los nazis, debían construirse búnkeres en Obersalzberg a mediados de los años 30, sencillamente porque todos los edificios importantes debían tenerlos. Sin embargo, Hitler impidió hacerlo aquí porque no quería que se le hicieran modificaciones a la casa. Desde el comienzo de la guerra, debido a los ataques aéreos, la familia Martin Bormann y la familia de Albert Speer fueron movilizadas por razones de seguridad a Obersalzberg. Al ser de conocimiento de los aliados que la cúpula del poder estaba en Berchtesgaden, Bormann intentó convencer a Adolf Hitler de que construyeran un búnker en Obersalzberg. En 1943, después del primer ataque a la ciudad de Múnich,
Hitler accedió a la construcción del búnker porque pensaba que Obersalzberg también podía ser bombardeado. A principios de agosto de 1943 comenzó la construcción de los búnkeres por diversas razones. Primero, Obersalzberg fue calificada como un lugar esencial para la guerra. Lo que quiere decir, por un lado, que todos los trabajadores de Obersalzberg que se ocupaban de la construcción de los búnkeres no debían participar activamente en la guerra, sino seguir trabajando en Obersalzberg. Por otro lado, la guerra provocó una grave escasez de suministros, incluyendo materia prima para la construcción. Esto representó un gran problema porque se trataba de un proyecto de construcción importante para la guerra. Sin embargo, se las arreglaron para que Obersalzberg recibiera todo tipo de materiales de construcción. Alrededor de 6.000 hombres trabajaron en la construcción de este complejo de búnkeres para poder terminarlo en poco tiempo. Con la construcción del búnker de Obersalzberg, Berchtesgaden, residencia de Hitler y la cúpula política nazi, se convirtió en el lugar más seguro y mejor custodiado de Alemania. En cada complejo de edificios de Obersalzberg se encuentra una entrada al búnker subterráneo. El búnker poseía un diámetro aproximado de 22.000 metros cuadrados y 6 kilómetros de largo. El búnker de Obersalzberg poseía una doble función: un búnker de protección contra ataques aéreos y a la vez, si los edificios de la superficie eran destruidos, los habitantes de la ciudad aún podían vivir de forma relativamente confortable por varias semanas o meses. Aquí están los depósitos de combustible instalados dentro de los búnkeres de Obersalzberg. Fueron ubicados en un sitio que estimaron seguro. Estos depósitos alimentaban unos generadores independientes del sistema eléctrico que era superficial. Los nazis temían ser atacados aquí abajo con gases tóxicos y por eso instalaron un sistema contra este tipo de ataques. En este recinto, que está recubierto con un muro, había dispositivos de descontaminación, es decir, las personas podrían aquí dentro cambiarse de ropa y tomar una ducha purificadora, ponerse ropa limpia, y luego de eso, entonces, podrían adentrarse en el búnker. El búnker privado de Hitler se encontraba a una profundidad mayor, como de un piso. Estaba ubicado justo debajo de la casa vacacional. Lo que vemos ahora es la caja de conexión, que tiene entre 25 y 30 metros de profundidad. A pesar de ser el lugar mejor custodiado de Alemania, aún así, la vida de Hitler corría peligro en Berchtesgaden. ¿Es cierto que alguien quiso matar a Hitler aquí, en un atentado? Correcto. Hubo varios. De hecho, había enormes problemas de seguridad en los años 30. Hubo muchas personas que hicieron intentos para asesinarlo. Muchos de sus propios colaboradores querían verlo muerto. El atentado más importante fue la operación Foxleaf, planificada por el Servicio Secreto británico. Desde las profundidades de los refugios de Berchtesgaden, Adolf Hitler y Eva Braun habrían escapado hacia su destino final, una estancia en las lejanas tierras de la Patagonia Argentina. Allí, según la mayoría de los testigos, vivieron refugiados hasta sus últimos días. La falta de pruebas sobre la muerte de Hitler en Berlín abrió nuevas teorías sobre los últimos días del Führer. La investigación que ha desarrollado Carlos de Napoli plantea que Hitler pasó el final de la guerra en Berchtesgaden.
La ubicación estratégica, los complejos y desconocidos sistemas de seguridad y la predilección de Hitler por este lugar responden a algunos de los interrogantes sobre el destino del mayor criminal de la historia. Nos va a costar averiguar dónde estaba la casa, ¿eh? Señor, ¿la casa de Hitler está aquí o por aquí? Está por ahí, los límites se ven desde aquí. Sí, sí. Si se van por este camino, yo pienso ¿Este que está por camino aquí, o este a la otro? derecha. Por aquí. Ah. Seguro que está aquí a la derecha. Ah, bien. Il Berghof, che quando lo remodeló, costruyó mirando al nord, haciendo una casa que no miraba al sol, haciendo una casa terriblemente fría. E nel salón principal hizo un video que posiblemente es el más grande ventanal que se conoce nell'architettura del siglo pasado, che era un radiador de hielo. Vino Hitler que estaba benissimo. Esta era la casa de Hitler. Hasta los últimos días, esta fue su lugar normal de habitar, fue su habitación, su casa, su hogar. Vivía con su amante, la que no mostraba normalmente siempre en las reuniones, sino simplemente en alguna ocasión que otra que no era visitado por alguien importante. Cuando la casa era visitada por alguien importante, Eva Braun tenía prohibida la entrada. Y en esta zona de aquí estaba lo que es la explanada que daba hacia las montañas, donde él se paraba a meditar o estaba con sus amigos. Hitler amaba el frío y amaba que no hubiera rayos de sol. El único problema que hubo, que resulta casi evidente hasta sus últimos días conocidos, es las enfermedades tiroideas. Hoy se sabe que crean estos problemas y necesitan de esta solución. Sentía un terrible calor, tenían necesidad fisiológica de comer dulces. Y era lo que Hitler hacía. La predilección de Hitler por el clima frío que ayudaba a su enfermedad es una de las hipótesis que permiten pensar que Hitler pudo haber escapado a la Patagonia Argentina, uno de los climas más parecidos al de Berchtesgaden. Tras la desaparición de Hitler, se abrió el debate sobre el destino de Obersalzberg. Durante la guerra, Obersalzberg fue dividida en varios sectores. Ya para el final de la guerra, toda la zona había sido abierta. La gente tuvo acceso a los búnkeres y, cuando penetraban, se llevaban todo lo que veían. Siempre existió esa posibilidad. En poco tiempo, una semana después del fin de la guerra, Obersalzberg volvía a ser como en 1933, pero ahora todo estaba en ruinas. Durante ese año, miles de personas regresaron a Obersalzberg, pero el lugar estaba casi inhabitable y ellos comenzaron a pensar cómo sería todo si se derribaban estos edificios en lugar de reconstruirlos, y esa resultó ser la solución. Se comenzó con la demolición de las casas, en especial la de Hitler y también la de Goering, Bormann y las de la SS. Todas fueron echadas abajo y así comenzó a solucionarse el problema. Aquí se ven restos todavía, restos de las paredes. Acá hemos encontrado algo. Habíamos dicho que cuando esto se realizó la voladura era por la cantidad de peregrinos que admiraban a Hitler y venían a este lugar. Pero hemos encontrado que parece que todavía hay gente que lo extraña porque aquí hay una vela que aquí en Alemania se utilizan como recordatorio, ¿no? En
1955, la justicia alemana declaró la desaparición de Hitler. La presunta muerte de Hitler en el búnker de Berlín, relatada por Trevor Roper, fue refutada por varios historiadores. La teoría de Carlos de Napoli, que plantea que Hitler pasó los últimos días de la guerra en Berchtesgaden, crece gracias a los fundamentos planteados, la ubicación estratégica del lugar y los sistemas de seguridad que convirtieron a la región en una fortaleza inexpugnable. La llegada de Hitler a este lugar debe haber sido conmocionante. Imagínate un pueblo tan pequeño y de pronto cae Hitler con todo el séquito que lo rodeaba, se instala en las cercanías, se construye una estación gigante de tren. Pero de todas maneras lo increíble es de pronto un pueblito chiquito, perdido en la montaña, que se transformó en el centro de la política del Tercer Reich, donde se tomaban las decisiones. Eso es realmente extraordinario, ¿no? Aparte, lo que sí es un lugar hermoso, ¿no? No eligió cualquier lugar para instalarse. Ahora ya todos cenaron, en una hora están todos durmiendo. Sí, acá se van a dormir, a las 6 cierran todo. Después de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado en 1943, ninguna potencia occidental sabía con certeza dónde detendría su avance el Ejército Rojo. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas ciudades. El primer ministro británico, Winston Churchill, como representante del establishment capitalista, dispuso el comienzo de las estrategias para detener la invasión comunista sobre Europa. Not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from Moscow. Mientras tanto, Hitler analizaba con sus colaboradores más cercanos el futuro del Tercer Reich desde la cima de las montañas de Berchtesgaden, en un lugar llamado Eagle Nest o Nido del Águila. Esta fue una obra que se le ocurrió a Bormann y que Hitler aprobó, que queda aproximadamente a unos 800 metros de la casa que normalmente habitaba Hitler, que es el Berghof. Y fue hecha con una intención, digamos, de alguna forma perversa, que fue impresionar de sobremanera a quienes visitaron el lugar. Carlos de Napoli sostiene que si Adolf Hitler no estuvo en Berlín durante la caída del Tercer Reich, bien podría haber estado escondido en el lugar donde se realizaron los pactos para su posible escape, el Eagle Nest. Todavía tenemos que llegar allá arriba, ¿ves? Por el túnel de adentro, es decir, no sé si lo harán de esa manera. Doble puerta, fíjate, ¿no? No es una puerta, es doble puerta. Mirá el tamaño que tiene esto, ¿no? Es decir, a prueba de cualquier cosa que se te ocurra. Desde su construcción en 1938, el Eagle Nest había sido utilizado por Hitler para fascinar a colaboradores propios y funcionarios extranjeros.
todo cubierto para que no... Todo esto es delirante, es delirante. Imagínate vos lo que es un tipo que traes a un diplomático, lo parás acá con el auto, lo sacás, llega acá, llegás a un ascensor de bronce que no... Semanas antes de la caída, Hitler recibió en el Nido del Águila a Albert Speer, ministro de Armamento del Tercer Reich. Con la derrota militar de Alemania como un hecho inevitable, pensaban la estrategia adecuada para utilizar las pocas cartas que tenían. De esa reunión celebrada en el Nido del Águila, Hitler salió con una idea que transformó rápidamente en una obsesión: mostrar a los líderes occidentales que si los nazis pactaban con los soviéticos, el fantasma comunista en pocas horas estaría en París. Lo que sucedió ahí fue lo siguiente. Ya había sucedido la batalla de Stalingrado en enero del 43, es decir, con la rendición de las fuerzas de von Paulus, y a partir de allí era evidente que Alemania estaba totalmente derrotada. Y en esta reunión, en el cual se encuentran Speer y Hitler, se va a delinear el futuro de Alemania. A raíz del fracaso de la invasión a la Unión Soviética, el petróleo ya no iba a estar disponible, el petróleo caucásico, que es lo que motiva en realidad la invasión a la Unión Soviética, no está disponible, por lo tanto la economía alemana y el sistema militar está por colapsar en cualquier momento. Speer trata de convencer a Hitler, que al principio se negaba, de la necesidad de llegar a un acuerdo sí o sí con los aliados, sobre la base de que si no hay acuerdo, la Unión Soviética va a ocupar toda Europa. Las operaciones secretas entre los nazis y los aliados occidentales, que proponían una rendición para que los rusos no avanzaran sobre Europa, fueron selladas bajo el nombre en clave Sunrise. Cuando Stalin se enteró de estos pactos, se lo informó al presidente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, le advirtió que si estos pactos se hacían efectivos, permitirían el escape de Hitler tras bambalinas. A comienzos de abril de 1945, el mariscal Stalin tomó conocimiento de las negociaciones que se mantenían a espaldas de los soviéticos y lo denunció públicamente. A mediados de abril, Hitler ordenó dividir el ejército alemán en dos grupos para facilitar la acción de los mediadores. Los pactos con el sector norte del ejército nazi fueron realizados entre el Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, y el presidente de la Cruz Roja Sueca, el conde Folke Bernadotte. Las operaciones con el ejército sur fueron hechas por el director de la Oficina de Servicios Estratégicos, Allen Dulles, y por el general del ejército alemán, Heinrich von Wittinghoff, junto al comandante SS Karl Wolff y al traductor oficial de Hitler, Erich Priebke. Más adelante, cuando en reuniones protocolares le preguntan a Stalin qué es de la vida de Hitler, le dice claramente, por estos arreglos se estaba escapando en submarinos. Primero dice hacia España o Japón, y posteriormente dice no, ahora sabemos que está huyendo hacia la República Argentina. Después de ver esto, tanta similitud con Bariloche, la zona. Sí, a mí me parece exactamente lo mismo. Algunos caminos de San Martín de los Andes, de los alrededores, así con ese tipo de árboles. Realmente tan llamativo todo, ¿no? Muy parecido, muy parecido. De aquí se mandaba y se generaron las batallas más grandes, lo más sangriento, la mayor cantidad de muertes en la historia de la humanidad, no es una historia. Y todo esto se pergeñó aquí, en este lugar. O sea, de aquí hay unos alrededores. En el medio de los Alpes, en un lugar espectacular desde lo visual y realmente lúgubre desde lo que se hizo desde aquí, ¿no? Aquí habitaba Hitler, aquí estaban
los comandantes, aquí estaban los políticos que realmente tenían poder, otras personas no podían llegar a este lugar, no era para cualquiera. Es decir, este es el poder central de Hitler, aquí, Berchtesgaden, no hay otro lugar, ni hubo. Todo lo demás era para políticos de segundo orden, que por ejemplo, al carecer de un parlamento que pudiera actuar, Berlín tenía una incidencia secundaria, ¿no? Por supuesto. Aquí esto es una dictadura extrema con un punto de poder que está situado en la cima de una montaña, eso es todo. El 25 de abril de 1945, 10 días antes del fin de la guerra y 5 días antes del supuesto suicidio de Hitler, los aviones británicos bombardearon Berchtesgaden. En el interior de los búnkers no se registraron víctimas fatales. Todos los trabajadores huyeron hacia los búnkeres. Por eso, mientras la mayoría de los edificios eran destruidos por los bombardeos, muy pocas personas perdieron la vida porque casi todos se encontraban bajo la seguridad de las instalaciones subterráneas. Por esos días el destino de Adolf Hitler era un misterio. No hay ninguna evidencia física que pueda demostrar su estadía en algún lugar específico. No hay imágenes, no hay cuerpo, no hay nada. Sabemos que la historia oficial es mentirosa. La historia que armó Trevor Roper es una historia pergeñada por la inteligencia británica para librarse de las acusaciones de Stalin de que ellos lo habían hecho huir a Hitler. Sabemos que de Hitler jamás hubo cuerpo, no hay cadáver, ni de él ni de su compañera. De hecho, fueron declarados desaparecidos a los 10 años de no haber cuerpo y de no saber qué había sido de ellos. Y después, no sabemos todo el resto. Jorge Antonio, según la historiadora alemana Gabi Weber, era una figura clave dentro del nazismo. Es un empresario peronista, fue la persona elegida por los nazis para lavar el dinero que había llegado a la República Argentina en forma de barras de oro o en forma de capitales que habían sido girados poco tiempo antes de que la guerra llegara a su fin. ¿Qué pasó en los últimos días de Hitler? Según él, parten de un aeropuerto cercano a Berchtesgaden hacia Noruega y desde allí en submarinos hacia la Argentina. Estamos situados a 4 kilómetros de Berchtesgaden y a unos 10 kilómetros aproximadamente de lo que era la casa de Hitler. Hay versiones de historiadores que dicen que Hitler salió desde Berchtesgaden, desde este lago, con algunos hidroaviones que los acompañaban. Eventualmente Hitler partió con rumbo desconocido. Carlos de Napoli viaja a Múnich, donde se encuentra una réplica del hidroavión en el que podría haber escapado Adolf Hitler desde Berchtesgaden en el marco de las negociaciones secretas entre los nazis y los aliados occidentales. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, la débil alianza entre soviéticos y occidentales se transformó en una crisis nuclear. Amén de los pactos realizados para una eventual fuga de Hitler, Allen Dulles, director de la Oficina de Servicios Estratégicos Americanos, dirigió la operación Paperclip, destinada a captar científicos nazis como Werner von Braun, futuro director de la NASA. Un acuerdo con los aliados era ventajoso para ambos. Hitler le iba a proporcionar el lugar donde se encontraban los principales constructores de armamento para tanto los Estados Unidos como para Gran Bretaña, y le proporcionan la lista.
Aquí tenemos al famosísimo cohete V2, la más terrorífica de las armas creadas por Adolf Hitler, capaz de llevar 1 tonelada de explosivos a alrededor de 300 kilómetros de distancia. Eso variaba, pero era alrededor de entre 200 y 300 kilómetros de distancia. Esta era la conocida como el arma de represalia número 2 o arma total. Los Estados Unidos, por supuesto, tuvieron una ansiedad muy grande por conseguir este cohete, porque ellos ya tenían desarrollada la bomba atómica y la idea era poder trasladarla con algo que fuera indetectable, no con un avión. El cohete que había fabricado von Braun era el arma esencial para llevar la bomba atómica. Eran los hermanos que luego se transformarían en indisolubles, el cohete y la bomba de hidrógeno y la bomba atómica. Este es el primer producto que se hizo. Todo ese conjunto de científicos van a terminar trabajando para la NASA en el desarrollo de lo que sería la llegada del primer hombre a la Luna. Bueno, esto es lo que lleva a Hitler a pactar, digamos, de alguna manera, la eventualidad de su fuga, que es sus conocimientos que podían transformar a cualquier país en el más poderoso del mundo. Cuando se piensa en los beneficios económicos que obtuvieron los vencedores de la guerra, sin duda fueron en su mayoría en el área militar. Los aliados tomaron todas las innovaciones que aquí había y aunque muchos fueron de gran ayuda para la humanidad, las usaban como la única manera de continuar con las investigaciones. Eso es solo la punta del iceberg. Este modernísimo avión que vemos aquí nace alrededor de 1930 y es obra del ingeniero Willy Messerschmitt. Fue la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Hitler, de la Luftwaffe. Este avión que tenemos aquí es un Fieseler Storch. Es muy importante dentro de la historia que estamos relatando, ya que Trevor Roper indica que Hannah Reitsch, la piloto de Hitler, lo utilizó para llegar a Berlín a último momento hacia el búnker y luego rogándole que viniera con ella, que lo podría salvar en este avión. Efectivamente podía salvarlo, porque es un avión que despega en 60-70 metros. Aparte, observen ustedes la robustez que tiene el sistema de aterrizaje, el tren de aterrizaje, lo que le permitiría actuar ante cualquier eventualidad. Así que tenemos aquí a uno de los partícipes de la eventualidad de la fuga de Hitler en Berlín en los últimos días de la guerra. Carlos de Napoli se dirige a Lwów buscando reconstruir los pasos de Adolf Hitler en su presunta huida hacia la República Argentina. Todas las teorías que ubican a Hitler huyendo en avión de Alemania durante las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial coinciden en que su primer destino fue el puerto de Horten, donde funcionaba la base de submarinos más importante del Tercer Reich. Al norte de Alemania, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Hamburgo, se encuentra el puerto de Lwów. Allí funciona el único museo del mundo que posee un submarino alemán modelo tipo 7C, gemelo del U-977, en el que presumiblemente habría salido de Europa Hitler. Bueno. Si hay una llegada o una huida de Alemania, tiene que ser, en síntesis, en submarino. No hay otra opción porque por avión es imposible. En aquella época, en aquellos días, era absolutamente imposible, impensable. Estamos frente a un U-995, el último submarino estilo 7 mares en todo el mundo. Se construyeron cerca de 700 submarinos 7 mares durante la Segunda Guerra Mundial, pero en poco tiempo, la segunda flota de estas máquinas demostró ser anticuada y desactualizada en relación con las nuevas técnicas y armas antisubmarinos usadas por las fuerzas aliadas.
La efectividad de los submarinos alemanes no dependía tanto de su superioridad tecnológica, sino de las tácticas especiales aplicadas por estos submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, llamadas tácticas Sendero del Lobo, o como lo llaman en alemán, Rudeltaktik. No operaban individualmente, sino en grupos. Por eso, toda la información recopilada por los submarinos y por reconocimiento aéreo era reunida en el cuartel general, y desde allí se daban las órdenes a los submarinos para atraer al convoy. Para poder probar la veracidad de su teoría, Carlos de Nápoli ingresa al submarino gemelo del que presuntamente usó Hitler para escapar y conocer las condiciones de vida dentro de los submarinos. Todo lo necesario para operar el submarino está concentrado en este pequeño cilindro. Por eso es un espacio muy estrecho para los miembros de la tripulación. Aquí tenemos el área de suboficiales. Este era el espacio que cada individuo tenía para colocar sus cosas personales. No podían llevar grandes equipajes, ni nada por el estilo. Quizás tendrían solo un par de pantalones, un libro, algunas fotografías, y eso era todo. No eran muy cómodos. A esto se le puede añadir el olor y el ruido de los motores de diésel, así como el olor de la tripulación, ya que tenían un baño operativo sin duchas para 15 hombres. A veces sin artículos de baño. El resto nos lo podemos imaginar. No veían la luz del sol durante semanas y sus vidas estaban bajo amenaza permanente. Esta situación es muy estresante, mental y físicamente. Aquí vemos los motores. No eran muy rápidos en comparación con los submarinos modernos. Su velocidad era la misma de alguien caminando lentamente. Durante la guerra, muchos de estos submarinos fueron capturados por las fuerzas aliadas o fueron entregados por sus propios tripulantes, pero eran submarinos operativos que intentaron escapar a países, digamos, neutrales. Durante los pactos secretos entre los aliados occidentales y los nazis, se había movilizado una cantidad extraordinaria de sumergibles nazis. Pocos días antes del final de la guerra, más de 40 naves de todo tipo habían partido hacia distintos puntos del planeta. Los espías del mariscal Stalin advirtieron que un grupo de jerarcas nazis, entre los que podía estar Hitler, huían en estos submarinos. Este es uno de los edificios originales de la base de Horten, una base de submarinos utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A finales de abril de 1945 partió el submarino U-977, cuyo capitán era Heinz Schäfer. En ese viaje hay coincidencia de muchos autores en decir que desde esta base jerarcas nazis partieron hacia la República Argentina. Entre ellos algunos mencionan a Hitler. El teniente Schäfer, quien era un oficial joven, admitió más tarde que la propaganda difundida que decía que Alemania sería destruida por los aliados y que sería reducida a un estado agricultor, fue lo que motivó a huir a Argentina. Martin Bormann,
el 22 de abril, le puso un radiograma a su ayudante diciendo que da su acuerdo para el traslado a Overse Sur, que es ultramar sur. Hubo rumores que decían que la unidad 77 transportaría a Hitler y a su amante Eva Braun y cosas por el estilo, pero esto era considerado solo como una propaganda, rumores. La base de submarinos de Horten concentraba el movimiento de los submarinos nazis que partían hacia el Océano Atlántico. Desde allí partieron los submarinos en el marco de la última operación secreta del Tercer Reich, Ultramar Sur, por la cual al menos 50 jerarcas nazis se trasladaron en sumergibles hacia la República Argentina. De los aproximadamente 40 submarinos que partieron del territorio ocupados por los nazis al finalizar la guerra, 30 se entregaron semanas después en distintos puertos del mundo. De los 10 restantes, 2 se rindieron frente a las costas portuguesas a mediados de 1945, desconociéndose por entonces el destino de los 8 restantes. La mañana del 4 de julio de 1945, en las cercanías de la línea del Ecuador, el crucero brasileño Bahía estalló en medio del océano, hundiéndose en pocos minutos. Los motivos de la explosión no se conocieron, pero lo cierto es que, a partir de entonces, crecieron los rumores sobre la presencia de submarinos nazis fugitivos en la región. Entre julio y agosto de 1945 se rindieron 2 submarinos alemanes en la base naval de Mar del Plata. El 10 de julio del 45 el U-530 y el 17 de agosto del 45 el U-977. Esos son los 2 únicos submarinos que se rinden a la base naval de Mar del Plata. Carlos de Napoli viaja hasta la ciudad de Mar del Plata para conocer los pormenores de las rendiciones de los submarinos nazis y desentrañar el misterio sobre la posible presencia del Führer. No solo la base naval, sino específica para submarinos. Tendríamos que verla ya la base, te digo, porque está la escollera y es el puerto. Aquello es, ¿ves? Eso es, donde está aquella cruz allá. Esa es la entrada del puerto, donde sale aquel barco ahí. Eso es la donde vamos nosotros. En Mar del Plata, los 17 días del mes de agosto y año 1945, el comandante del submarino alemán U-977, teniente de fragata Heinz Schäfer, rinde incondicionalmente el buque de su mando y la tripulación cuya lista se agrega intacta. El submarino U-977 fue apresado aguas afuera de Mar del Plata a 10 horas del día 17 de agosto de 1945 por el rastreador FI. Y tomó este puerto bajo el mando del teniente de fragata de la Armada Argentina Rodolfo Sáenz Valiente. Esto es muy importante, que de los 10 torpedos existentes, los 5 que están en los tubos tienen el propulsor colocado. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Muy importante. Primero, porque de los 10, llega con 10 torpedos, ¿comprendés? Y el submarino, ¿te acordás? Vos que estuvimos en la BOE, que dijo que carga 14 o 12, quiere decir que acá le faltan 2 torpedos. Entendés que son los que le tiró al Bahía. Cuando nosotros nos ponemos a investigar este tema, encontramos con que habían tenido varios incidentes mientras venían para acá.
o si habían sido perseguidos por torpederos primero de Brasil, el Babitonga y el Bocaina, que se habían cruzado con el crucero Bahía, que se había hundido. Y que este fue el mayor accidente de la historia naval brasileña. Murieron 336 marinos. Discúlpeme, Roberto Paz. ¿Qué tal? Nosotros estuvimos en el puerto de partida, en Horten, en Noruega, en el fiordo de Oslo, donde acá dice el diario, que viene de ahí el submarino. Sí. El buque se identifica, uno de ellos se identifica afuera, ¿sí? Con luces en código de señales. Exacto. El guardacosta toma la sorpresa y bueno, teóricamente van en encuentro de uno de ellos, ¿sí? Exacto. Uno termina amarrado en el puerto, como está en los recortes periodísticos, que se ve la dársena y se ve atrás el puerto, que era una foto del diario de La Prensa en realidad. Exactamente. Y sería ese sector entre la espalda de lo que es el Arsenal Naval Mar del Plata. Sería en ese sector. Y el submarino, bueno, salió a superficie acá, dio la vuelta allí y lo amarraron a ese bollón. A esperar. Después que termina la guerra, ya había terminado la guerra en Europa, viene el agregado naval norteamericano y un representante de la Marina inglesa y le piden a la Argentina que entregue el material bélico. Y la Argentina, cumpliendo con los pactos de ser un país aliado en ese momento, los entrega a todos, los submarinos y a los marinos como prisioneros de guerra. Posteriormente a esa entrega comienzan las discusiones y comienzan las cuestiones de qué es lo que realmente sucedió con estos submarinos, ya que en uno de ellos faltaba parte de la tripulación. Estados Unidos publica un libro denominado el Libro Azul, donde acusa formalmente a la República Argentina y específicamente al gobierno de Perón de haber traído jerarcas nazis en estos submarinos, incluso se habla de Hitler. Perón responde con el Libro Azul y Blanco a todo esto, que no, que esa entrega de submarinos había sido normal a través de toda la guerra, que los dichos de Stalin sobre la llegada de Hitler a Argentina tenía intencionalidad política. Acá nada se hizo en forma clara y concisa y con documentos sobre la mesa. Todos los documentos son secretos, es decir, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo esto? La posible huida de Hitler se fundamenta en varias partes. Que a estos dos conocidos, con historia misteriosa, dudosa, falsa declaración, interrogatorio que están secretados por 50 años todavía, hay un sinfín de submarinos que no llegaron a ser conocido el destino final que tuvieron. Un testimonio importante es el de la viuda del capitán Schäfer. Esta mujer reconoce que Hitler viajaba en un submarino, pero no en el de su marido, porque la pregunta es si el 977 llevaba a Hitler, y ella dice que no, que Hitler venía en otro submarino que acompañaba el 977 y que este submarino desembarcó a Hitler al sur de la Patagonia, ¿no? Desde comienzos del siglo XIX, los alemanes tenían enorme interés en la Patagonia argentina. En poco tiempo, la región se convirtió en un lugar de abastecimiento de víveres y combustible para los barcos alemanes. En la zona delimitada entre la Caleta de los Loros y San Antonio Oeste, en la costa este de la provincia de Río Negro, en un radio comprendido por unos 30 kilómetros, se registraron durante julio y agosto de 1945 la mayoría de los avistamientos de submarinos nazis. Por versiones de los vecinos de acá de la zona, en la baja mar, que es la que estamos observando ahora, 800 metros dentro del mar, a una profundidad de unos 15 o 20 metros de agua, se observó hasta el año 58, 60, un pequeño caño que afloraba. Se veía que aparentemente era el periscopio que había quedado del submarino. Y en base a esta tecnología, con un satélite militar de la NASA,
se observa que esta estancia, que era una enorme estancia alemana en 1945, tenía una pista de aterrizaje que llegaba al borde del acantilado de Punta Mejillones. Exactamente enfrente a la pista, donde uno, poniendo un camión o un auto con luces altas, puede iluminar a 100 kilómetros de distancia, exactamente enfrente hay una mancha a forma de cigarro con una torreta. 500 metros lejos hay la misma imagen partida en dos, como muchos testigos declararon en los años, porque esta zona es de agua muy baja, este es un mar de arena transportado por el viento en esta zona, y en situaciones excepcionales de viento, de tierra, aparece. Es un lugar totalmente desolado, imagínate si hoy está así lo que era hace 70 años atrás, ¿no? Así que estamos aquí en el medio del desierto y está este pozo totalmente perdido, ¿no? Estamos a 100 kilómetros hacia cualquier lado donde no hay virtualmente civilización y sin embargo encontramos este pozo aquí. Estos lugares fueron utilizados por la Marina alemana desde principios del siglo XX para abastecerse de tanto de combustible como de alimentos. A su vez, para guiarse, dada la falta de infraestructura de la época, utilizaban este tipo de balizas que vemos aquí, que les indicaba la posición en la cual se encontraba el canal, ya que en algunas partes las zonas son poco profundas. Los submarinos entregados en Mar del Plata y los indicios recabados en Caleta de los Loros harían pensar que la fuga de Hitler hacia la Patagonia podría ser verdad. Lo que vemos aquí son restos del vapor Ludovico, que encalló en 1916 en estas costas. Y lo interesante del caso es que los 8 oficiales que iban a ver todo de este vapor eran alemanes. Y uno de ellos era el que posteriormente sería el jefe de inteligencia de Hitler, el almirante Canaris. Canaris en ese momento era un oficial de la Armada alemana, pero luego va a ser el jefe de contrainteligencia de Adolf Hitler, con lo cual tenían el cuadro de situación de Argentina y en particular de la Patagonia. Datos geográficos, ubicación de recursos naturales, puertos, rutas, servicios, en fin, tenían una radiografía muy importante de toda esta zona. Me contaron a mí hace 40 años un amigo de Canaris que le confesó que hice algo cuando fui en la Primera Guerra Mundial, cuando me escapé de Chile hacia Alemania, y le contó el recorrido y dice: yo estuve ahí, hice ahí algo para Hitler, y esto paraíso que le hice a Hitler me va a costar el infierno. Y regularmente pasó lo mismo. Canaris desapareció, no se sabe ni siquiera si murió, y lo único que se sabe es que el arquitecto del faraón muere, porque los secretos del oficio de lo que hizo no tiene que saberlo nadie. Ahora, si Canaris murió, murió por ese motivo, y si no murió, fue el guía. El desembarco de submarinos nazis en la Patagonia no ha hecho más que acrecentar las especulaciones sobre el destino final de sus tripulantes, entre los que podría estar Hitler. ¿Dónde fueron a parar estos submarinos? Frente a una enorme estancia alemana que al final de la guerra fue fraccionada, dividida y vendida a financistas alemanes, dueños de bancos alemanes, inversionistas alemanes. Así que hay una enorme estancia de 50.000 hectáreas con decenas de kilómetros de costa de acantilado, con un aeropuerto que llega al acantilado, y justo enfrente a este acantilado hay gente que vio submarino hundido o se cuenta que desembarcaron, todo. Lo mismo documento del FBI que salieron después que yo presenté mi libro, quindi sono posteriori all'investigazione, sono una confermazione e dicono che llegarono in una estancia 2 submarinos
separado de un par de horas cada uno, que desembarcaron más de 50 personas, que fueron a la espera personal local que lo llevó hacia su destino, a la falda de los Andes, en un ranch perdido en la Patagonia. Hay un testimonio importantísimo de Maria Kietakorski, de Kroczek, una polaca que se escapó de Polonia con la invasión de Hitler. Conocía perfectamente a Hitler en el cine diario, conocía la voz por escucharlo en la radio, que se encuentra en el camino entre la costa y la cordillera de los Andes, en un lugar alejado de Dios, diría, en una casucha hecha de vigas y durmiente de ferrocarril, vendía benzina en lata, vendía aceite, papas, zanahoria, lo que había. Se paran dos autos, escucha hablar en alemán, vede gente bien alemana, vestido de ropa oscura, tipo casi militar, ropa de faena, tipo azul oscuro, y ves Hitler, dice, la maldición es donde había ido a parar, que era un desierto, que era una vergüenza del lugar, donde miércoles estamos, estaba diciendo. Esto podría ser un invento, si no fuera que del lugar de desembarco hay dos caminos que llegan a Bariloche y a la estancia San Ramón. Lo que hizo Canaris, en aquellos días de 1945, cioè 22 de julio de 1945, estaban cerrados desde una semana para la más grande nevada de la historia de la Patagonia. El camino que hizo Canaris no se podía practicar. Tomaron un camino alternativo largo el doble, y ahí en el medio estaba la polaca. No es posible que, non avendo hecho el camino lógico, nel camino ilógico, imposible elegirlo, haya un testigo que diga yo lo vi ahí en aquella fecha, que coincide con un testimonio de unos años atrás, conocido también para la embajada alemana en Buenos Aires, en Santiago de Chile, que hubo un desembarque el día 22 de julio de dos submarinos en Caleta del Olor. Y de ahí hay solamente dos caminos, pero uno era impracticable, y el otro sí, y ahí estaba la polaca. Las cercanías de San Carlos de Bariloche, un pueblo alpino ubicado al pie de la cordillera de los Andes, habría sido el destino final de Adolf Hitler. Desde su fundación en 1909, San Carlos de Bariloche, ubicada en el sudoeste de la provincia de Río Negro, a los pies de la cordillera de los Andes, está vinculada a la comunidad alemana. En la actualidad, es considerada uno de los centros de refugio de criminales nazis más importantes del mundo. En la década del 40 era un pueblo muy chiquito, alejado del mundo, en los confines del mundo, y con una geografía bastante interesante para poder esconderse, pasar desapercibido, con salidas hacia el Océano Pacífico a muy poca distancia. En fin, un lugar privilegiado tanto para vivir bien como para pasar desapercibido, cosa que la mayoría de ellos efectivamente consiguieron. Ahora vamos a la casa de Abel Basti, que es un historiador local y es quien más sostiene la presencia de Hitler aquí en la Patagonia, ¿no? Incluso específicamente aquí en Bariloche. No, llegamos, Carlos. Estamos llegando. Basti. Gracias por el Carlos. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Mis investigaciones se basan fundamentalmente en la declaración de testigos directos. Esto es, personas que estuvieron con Hitler en Argentina, que concuerda con los documentos y otras informaciones
documentales que existen, ¿no? Entonces, al conjugar estos testimonios con los documentos, se va armando el cuadro. La descripción física de Hitler de todos los testigos entrevistados es absolutamente coincidente. Esto es, su mismo rostro sin ningún tipo de cirugía, pero con el detalle de no tener el típico bigotito, lo cual dejaba a la luz una cicatriz que tenía Hitler debajo del bigote, que esto los testigos lo corroboran, y el pelo muy corto, casi pelado, color blanco. Con estos simples cambios la fisonomía de Hitler cambia lo suficiente como para que hubiera podido pasar desapercibido por años. Y ahora todo a la izquierda. Esto en los años 50 era todas propiedades alemanas. Y el cerro en particular tenía en su parte más alta, o en una de las partes más altas, el refugio Berghof. Así que le pusieron Berghof, igual que la casa de Hitler en lo del Sarber. El mismo nombre. O sea, curiosa, ¿no? Sí, curiosa, pero bueno, si uno tiene en cuenta que este refugio pertenecía al Club Andino Bariloche, y el Club Andino Bariloche estaba formado por inmigrantes alemanes, muchos de ellos prominentes nazis, casi podría decirse que era un homenaje al Berghof europeo, ¿no? En 1933, Hitler tomó el poder y su seguridad se convirtió en una de las principales políticas del Estado nazi. Desde entonces, colaboradores y espías de la inteligencia del Tercer Reich se dedicaron a buscar refugios en distintas partes del mundo para un eventual exilio de su líder. Hannah Reich es una persona que Hitler había enviado a Buenos Aires ya en el año 34, cuando todavía el poder no estaba afianzado. ¿Qué hacen? Envían a Hannah Reich y a Walter Giorgi a reunirse con la familia Bustillo para conseguir en parques nacionales, es decir, en el sur de la Patagonia, alrededor de 100.000 hectáreas donde eventualmente exiliarse si lo que estaban pensando en ese momento, lo que estaban tramando, salía mal. Ahora vamos a ver al escritor Patrick Burnside, que escribió un libro sobre la eventualidad de la fuga de Hitler, y él asevera que realmente estuvo en estos parajes. La familia Bormann no habló nunca de su padre. La única que habló en 1962 fue Ute Eva Bormann. Es muy interesante porque por primera vez se escucha la campana de los Bormann, que toda la voz recogida en el ambiente o en el entorno, digamos, nazi, dan que papá murió. Mientras que Hitler probablemente no. Il Führer si troverebbe escondido con Eva Braun in una fazenda argentina. La fazenda argentina que nombra la hija de Bormann se repite en estos documentos citados anteriormente en mérito a los submarinos al desembarco en la costa patagónica. Porque el documento termina que Hitler, tras un día y medio de viaje hacia la falda de los Andes, encontró asentamiento en un ranch a la falda de los Andes. Y parola textual, donde a su vez otros informes confirman, sempre dell'FBI o dell'OSS, del servizio segreto americano dell'epoca, confirmano che vive attualmente in questa fecha de octubre-septiembre 1945 Hitler protegido por sus acólitos.
En la localidad de Bariloche, en el brazo Última Esperanza del lago Nahuel Huapi, se encuentran las tierras que en 1934 la familia Bustillo cedió a la misión encabezada por Walter Schorchi y Hannah Reich. Durante la ocupación alemana de estas tierras, se introdujeron especies arbóreas típicas del sur de Alemania que recrean un paisaje similar al que Adolf Hitler tenía en Berchtesgaden. Podemos ver aquí la finca de Nalco, donde la mayoría de los historiadores coinciden en que estuvo viviendo Hitler. En esta propiedad, incluso algunos aseguran que en este lugar está enterrado Hitler. Y también Eva Braun. Es una bahía que fue la bahía donde llegó Canarias y donde se embarcó para ir a Bariloche. En esta bahía fue creada una terrible rampa de cemento armado que sobrevive después de medio siglo como nueva, donde terminaba con un galpón enorme para un avión supuestamente de 2 hélices, por el tamaño que tenía. Tenía un muelle para barco de 40-50 metros de calado. Tenemos una mansión enorme que el frente sarà 70 metros, una anchura de 10. Tenemos 700 metros de planta baja y un 300 de arriba. Suite de 100 metros cuadrados. Atrás de este conjunto, replicando Berchtesgaden, hay casas de nivel siempre mayor, hasta super huéspedes. Hay una casa de té, pues había una casa que se quemó que quedaba la chimenea, que la llamaban como si fuera la central. Había una carnicería de mármol de Carrara. En medio del bosque podemos ver allá una de las casitas de vigilancia que permitían controlar el acceso que cualquier barco tuviera a la propiedad de Hitler. En Nalco es una anomalía. Hacer una casa que mira al sur, cioè alla antípoda, è rarissimo, cioè praticamente suicida. Uno che è lì, che deve mirare al sur, significa che rinuncia alla calefacción, a calentar la casa. Segundo, la planta baja son todos salones. Tenemos una casa que sarà 500-600 metros cuadrados de superficie complessiva en las 2 plantas, que tiene una enorme planta que son todos salones uno tras otro. Una grande casa argentina de hoy y del pasado tiene un sinfín de cuartos. Es impensable una casa argentina con 2 cuartos. 500 hectáreas, con una mansión de 2 dormitorios y un baño. Esto es el absurdo. Es cierto esto de que el paisaje es parecido a Berchtesgaden, ¿no? Es decir, los pinos, los árboles, todo. Pero también es cierto que acá había una colonia alemana muy importante en Bariloche y que la fundó un alemán, tampoco podemos negar eso, ¿no? Bariloche la fundó un alemán. No, que además de esta sensación de estar en Obersalzburg, ¿no te parece que hay algo más? La sensación de que no se sentían seguros por algo más que esa similitud. Sí, en realidad el sentimiento que tengo es como que hay un enigma que recorre, que sobrevuela todo esto. Y que estamos cerca de la verdad y también lejos de lo que sucedió. Sí. Es decir, está esta cuestión de apreciación de los testimonios, de lo que se vive, de la lejanía, ¿no? De decir, este lugar tan alejado de todo. Y lo que habrá sido en el 46, hace 70 años atrás, cuando no había absolutamente nada. Cuando no había absolutamente nada, ¿no? Son sentimientos encontrados. Esto es realmente, el análisis es complejo.
todo es contradictorio, ¿no? Esa casa gigante, con custodia, con guardas, ¿custodia para qué? ¿A quién esperaban? Con semejantes cosas. En el año 40, en el medio de un lago. ¿A quién estaban esperando? ¿Por qué los preocupaba el tipo este? ¿Por qué preocupaba? ¿Quién iba a buscarlo? La falsedad de la calavera exhibida en Moscú y la falsificación de la historia han dejado el dilema de la muerte de Adolf Hitler en tinieblas. Para entonces este-oeste. El 26 de abril de 1945, la piloto nazi Hanna Reich aterrizó en Berlín entre los disparos de la artillería soviética y visitó a Hitler en las profundidades del búnker. Hanna Reich ingresó presuntamente al búnker, se reunió con Hitler y le informó que tenía instrucciones de llevárselo hacia el norte junto con su mujer Eva Braun. El escritor Carlos de Napoli ha pasado más de 20 años investigando el destino final de Adolf Hitler. De Napoli está convencido de que Hitler escapó. Pero, ¿cómo habría escapado del centro de Berlín, rodeado de miles de soldados, el hombre más buscado del planeta? Algunos investigadores e historiadores, como Patrick Burnside, creen que Hitler podría haber sido rescatado pocas horas antes de la caída por la piloto nazi Hanna Reich. El 29 de abril, Reich escapó del fuego de los aliados y logró salir de Berlín poco después de visitar las profundidades del búnker de la Cancillería. La signorina Bormann, de su palabra, dice: Hitler logró escapar a la captura y a la muerte la noche del 30 de abril y despegando con un avión en la Unter der Linden, en el cual encontró lugar una mujer y maletas. Muchos creen que Hitler pudo haber estado en ese avión. Sin embargo, Hanna Reich cambió su versión a través de los años y murió sin revelar su secreto. Hanna Reich escribió un libro que se llama Volar es mi vida, donde detalla especialmente los últimos minutos del Tercer Reich. Ella sale posiblemente entre el 29 y el 30 de abril en un último vuelo que salió de Berlín, puede traspasar el cerco ruso, ¿no? Llamativamente, en la última edición del libro, ella agregó 3 últimas líneas y esto que escribió lo escribió en forma de interrogante. Y ese interrogante que ella escribe es: ¿no habré sido yo quien sacó a Hitler de Berlín? ¿Revelaría este secreto? Entonces, ¿qué misterio se esconde detrás de la suerte de Adolf Hitler? Con la caída de Berlín, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch, al mando del teniente coronel Iván Klimenko, comenzó la búsqueda de los restos de Hitler y demás.
a lo que escuchó, los aliados, cioè angloamericanos, en realidad no tenían ningún testigo, porque lo que contaban eran capturados por los rusos, porque Berlín era rodeada de rusos. Según su investigación, Hitler llegó a Berlín el 20 de abril de 1945. Ese día cumplía 56 años. Su cometido, comandar personalmente la defensa del Reich. La información supuestamente obtenida en la investigación mostraba que en aquellos días Hitler estaba atravesando un periodo de gran nerviosismo y echaba a todos, salvo a sí mismo, la culpa de la derrota militar. Los testigos citados por Trevor Roper manifestaron que Hitler pasó sus últimos días acompañado por su amante, Eva Braun, y por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels. La noche del 29 de abril, se casó con Eva en la pequeña sala de conferencias del refugio subterráneo. Después de la ceremonia, los recién casados se retiraron a su habitación para una cena de bodas. A las 2:30 de la mañana del 30 de abril, Hitler convocó a una decena de colaboradores de los refugios próximos y se despidió de ellos. No volvieron a verlo jamás. El relato concluye afirmando que una vez consumado el suicidio, algunos colaboradores subieron el cadáver del Führer al jardín de la Cancillería y lo quemaron. Un testigo, yo le interrogo, yo le pregunto, yo le veo los ojos. Él no hizo nada de esto. Todos los testigos que tuvo, la mayoría no lo vio, no lo entrevistó. Tampoco Anna Reich realmente la entrevistó. Antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, el poder político reunido en manos de Hitler se ejercía desde la Cancillería del Reich. Como contemplaban la posibilidad de bombardeos enemigos sobre Berlín, los nazis habían construido un búnker en el subsuelo del edificio. En los jardines de la nueva Cancillería no entraba nadie que no fuera por invitación directa de Hitler o de su propia mano. Nadie tenía que ver el lujo, la ostentación en la cual estaban viviendo, cuando hacia afuera se daba una imagen de que el Führer estaba trabajando. En esta zona estaba el edificio de la Cancillería donde, según las teorías difundidas, Hitler pasó sus últimos días. En una de estas habitaciones, según una versión de muchos historiadores, y de ella misma, estuvo Hannah Reitsch los últimos días de Hitler, que era la piloto favorita del Führer, que dice ella que vino a buscarlo, que vino con un Fischer Storch y que aterrizó en el eje. Desde 1945 existen infinidad de teorías sobre una eventual fuga de Adolf Hitler en submarino hacia la República Argentina. También hay cientos de testimonios de avistajes de Hitler en distintas partes del planeta. La mayoría se han producido en la Argentina, un lugar donde buscaron refugio muchos jerarcas nazis. Los mismos servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como el FBI o la CIA, denunciaron la presencia de Hitler en Argentina y elaboraron un identikit emulando la apariencia del Führer en los años siguientes. ¿Cómo logró el hombre más buscado del planeta escapar de Alemania y refugiarse en la Patagonia Argentina? En una investigación sin precedentes, seguiremos los pasos de Hitler en su eventual escape hacia la República Argentina. Conoceremos el refugio personal del Führer. Visitaremos la base de submarinos de donde presuntamente partió el dictador y nos adentraremos en la estancia argentina, donde según la mayoría de los testigos, vivió refugiado hasta sus últimos días. Analizando las rutas de escape y la opinión de los especialistas, nos adentraremos en la investigación de la compleja trama de uno de los grandes misterios del siglo XX, cuyos resultados podrían cambiar la historia.
Carlos de Napoli, historiador y escritor especializado en nazismo, comienza su trabajo en Berlín junto al investigador y productor Mariano Gómez, donde buscan las primeras pruebas de la eventual fuga de Hitler. Carlos ingresa en uno de los cientos de búnkers que aún hay en Berlín buscando respuestas a sus interrogantes. Todo lo que se sabe oficialmente sobre los últimos días del Führer en Berlín proviene de la investigación realizada por el historiador inglés Hugh Trevor Roper. Su libro Los últimos días de Hitler fue escrito por encargo del Servicio de Inteligencia británico 5 meses después de terminada la Segunda Guerra. En una semana, 10 días, hizo una relazione fundamentándose en un testigo presenciale, Kempka, que falló en fechas hasta de casi meses, que se equivocó contando los hechos. Bueno, le pasaron encima errores también de grafía del mismo que declaraba, y armó en base. Las tropas soviéticas invaden Berlín. El Tercer Reich cae. El Führer no está en la superficie. Se ha refugiado en su búnker subterráneo para evitar caer en manos enemigas. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. El mariscal Dönitz anuncia por Radio Hamburgo que Hitler ha caído luchando heroicamente. Las agencias de prensa internacionales difunden la noticia. Sin embargo, el cuerpo de Adolf Hitler jamás fue encontrado. La versión más difundida es que Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun en el búnker de la Cancillería. Pero, ¿se puede probar fehacientemente que Hitler se suicidó en Berlín? ...24 horas después, un departamento especial del ejército soviético denominado Smerch comenzó la búsqueda de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrillaron la zona del búnker, reunieron todas las pruebas de restos humanos que hallaron en el lugar y declararon que ninguno pertenecía al Führer. Pocas horas más tarde, Joseph Stalin denunció al mundo que Hitler había escapado. En 1958, pocos años después de la muerte de Stalin, el gobierno ruso cambió su versión y anunció que tenía en su poder la única prueba física de la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. El fragmento del cráneo con un agujero de bala, supuestamente descubierto entre los restos humanos calcinados en las cercanías del búnker de Berlín, fue expuesto en el Museo de la Guerra de Moscú durante más de 50 años, sepultando las especulaciones sobre un eventual escape de Hitler. Sin embargo, en 2009 se produjo un giro sorprendente cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut accedió al cráneo exhibido en Moscú y realizó pruebas de ADN demostrando que la única prueba existente de la muerte del Führer era falsa. ¿Qué pasó entonces realmente con Adolf Hitler? Jerarcas nazis. Los agentes soviéticos rastrillaron la zona del búnker de la Cancillería y reunieron todas las pruebas de cadáveres que hallaron en el lugar, incluso los restos de los cuerpos quemados. Ninguno pertenecía a Hitler. La hipótesis del cuerpo quemado ha sido puesta en duda por los especialistas. Viene uno, el supuesto chofer, y le dice, Hitler murió, yo lo quemé, yo le di fuego, y... perfecto, muy bien, así murió Hitler. ¿Cuándo se ha visto un policía de pueblerino
que frente a un homicidio o un muerto desaparecido aceptaría las confesiones de uno que además era 10, 12 años que estaba al lado de Hitler y que trabajaba para él. La falta de evidencia sobre los últimos días del Führer en Berlín acrecientan sus interrogantes. No hay fotos, no hay películas, no hay registro de su voz, no hay cuerpo, no hay nada. Carlos de Napoli no cree que Hitler haya muerto en Berlín, tampoco que haya escapado de allí. Su hipótesis podría cambiar el curso de las investigaciones realizadas hasta el momento sobre el destino final de uno de los mayores criminales de la historia. Según su teoría, la falta de pruebas que rodea los últimos días de Hitler en Berlín se explica por una sencilla razón. Adolf Hitler no estuvo allí durante los días de la caída del Tercer Reich. Esa fue una pantalla utilizada por los nazis para facilitar la huida de su líder. Poco tiempo antes de la llegada de los soviéticos a Berlín, la ciudad se encontraba completamente abandonada. El núcleo del poder estaba en Berchtesgaden, en la frontera misma con Austria, alejada del alcance del fuego enemigo. Berchtesgaden es un pueblo alpino asentado en la región de Baviera, al sur de Alemania, donde el propio Hitler eligió vivir desde 1923. Carlos de Napoli viaja a Berchtesgaden para conocer el lugar donde Adolf Hitler habría permanecido oculto hasta su eventual fuga. Mirá lo que es esta estación, ¿no? Donde tantas veces bajó Hitler aquí. Este debe ser uno de los lugares más visitados. Porque él venía acá de soltero y tenía que venir en tren. Lo que pasa es que la estación era mucho más pequeña. Después se hizo hacer este monstruo. Hitler de hecho llegó a Berchtesgaden por casualidad. En su primera visita a comienzos de 1923, Hitler inmediatamente se sintió fascinado por este paisaje. En 1928, tuvo la posibilidad de rentar la casa vacacional Magenfeld. Luego de haberla rentado, comenzó a